El funcionalismo es una doctrina sociológica y antropológica que considera la sociedad constituida en partes que funcionan para mantener el orden. Es decir, el funcionalismo estudia la sociedad como sistemas. Raíces históricas. Antes de analizar el funcionalismo, debemos tomar en cuenta a Thomas Bernhardt. Él nos sitúa en el contexto del debate entre teorías del consenso. Las teorías del consenso consideran que las normas y valores comunes son fundamentales para la sociedad. Los funcionalistas estructurales se han preocupado por la tensión, el cambio y las fuerzas que conducen a la desintegración. Hay que recalcar que no conjuntamente funcionalismo y estructuralismo son el mismo término, aunque vayan muy asociados. Esto porque se puede analizar una sociedad sin atender las funciones que realizan, viéndola solamente como una estructura. Las influencias más poderosas sobre el funcionalismo estructural contemporáneo las ejercieron tres sociólogos clásicos: Auguste Comte, Herbert Spencer y Émile Durkheim. Comte aportó con la tendencia a identificar analogías entre las sociedades y los organismos biológicos. Mientras la biología estudia el organismo individual, la sociología estudia el organismo social. Utilizando esta analogía entre los organismos social y biológico que propone Comte, se compararían a las células con las familias en el mundo social, a los tejidos con las clases sociales y a los órganos del cuerpo humano con las ciudades y comunidades del mundo social. Ahora veamos lo que dice nuestro amigo Herbert Spencer. Él se encargó de identificar varias semejanzas entre el organismo social e individual. Primero, ambos organismos crecían y se desarrollaban, mientras la materia orgánica no lo hacía. Segundo, en ambos, un aumento de tamaño significaba mayor complejidad y diferenciación. Tercera, en los dos organismos la diferenciación progresiva de las estructuras solía ir acompañada de una diferenciación progresiva de sus funciones. Cuarta, las partes de ambos organismos eran mutuamente independientes. Así, un cambio en una de ellas solía producir cambios en otras partes. Finalmente, cada una de las partes de ambas entidades, social e individual, podían ser consideradas como organismos en sí mismas. Spencer también se preocupaba por las necesidades. Tanto Comte como Spencer son influenciados por Durkheim. El aporte sobre las tensiones de la sociedad moderna, especialmente la anomía y la cuestión de cómo se contrarrestaban, influyó poderosamente en el funcionalismo estructural, especialmente en la obra de Robert King Merton. El funcionalismo estructural moderno opera sobre las bases de las ideas de estos tres sociólogos clásicos. La teoría funcional de la estratificación y sus críticos. Kingsley Davis y Wilbur Moore afirman que ninguna sociedad podía existir sin estratificación o sin clases sociales. Entonces ellos se centraron en el modo en que ciertas posiciones les conferían diferentes grados de prestigio, más claramente en la jerarquía. Las posiciones de prestigio presumiblemente son las más importantes para la sociedad y requieren la capacidad y la aptitud más competente. Por ejemplo, para garantizar que haya una cantidad satisfactoria de médicos en nuestra sociedad, es necesario ofrecerles recompensas para que trabajen de manera eficiente. El hecho de que se trate de una profesión con un sueldo muy alto hace que la sociedad aspire a esa profesión. De esa manera se evitaría la escasez de profesionales. Asimismo, se centra en la posición privilegiada de las personas que tienen poder, prestigio y dinero. Se ha señalado que las posiciones funcionales varían de acuerdo a su importancia para la sociedad, lo cual es muy difícil de sostener. ¿Acaso los basureros son menos importantes para la supervivencia de la sociedad que los ejecutivos publicitarios? Los basureros son en realidad más importantes para la supervivencia de la sociedad. Comparemos a los actores de cine con los barrenderos. Los actores de cine tienen un alto prestigio y sueldo a diferencia de un barrendero que en su mayoría son despreciados en cierto grado. Si nos ponemos a pensar en una ciudad sin gente que recoja basura, sería un caos total. En cambio, una sociedad sin actores de cine puede subsistir. Las recompensas mayores no corresponden con la importancia, entonces se hace el análisis de que las personas que ocupan los cargos de poder tienen aptitudes que se obtienen con formación, y son escogidas las personas que pueden ocupar ese cargo. Por ejemplo, limpiar es una actividad fundamental, pero esta actividad no requiere un esfuerzo intelectual preparado, requiere esfuerzo físico que es posible desempeñar. En cambio, no cualquiera puede estar a cargo de una empresa, no todos pueden ser actores o escritores sin la formación adecuada. Pero, ¿en verdad hay escasez de personas capaces de ocupar y desempeñar las posiciones más altas? Prerequisitos funcionales de la sociedad. Aberle y sus colegas analizan las condiciones básicas cuyo incumplimiento causarían la desintegración de la sociedad. Una de las principales preocupaciones de los funcionalistas estructurales es el análisis de lo que requiere un sistema social, las estructuras y particularmente las funciones para sobrevivir. El primer factor hace referencia a las características demográficas de la sociedad. La extinción o la dispersión de sus miembros amenazarían obviamente la existencia de la sociedad, es decir, se preocupan por la pérdida de la población. Punto 2.
La apatía llevada al extremo puede hacer que los diversos componentes de la sociedad se encaminen hacia la desintegración. Tercero, una guerra de todos contra todos. Obviamente una confrontación simboliza una desintegración social. Cuarto, una sociedad que se mantiene unida por medio de la fuerza no merece esa denominación. El hecho de ejercer fuerza sobre la sociedad es un hecho antisocial, y eso sería una discrepancia total al concepto. Y finalmente, una sociedad puede desintegrarse debido a su absorción por otra sociedad mediante la anexión o la conquista. Otro punto de este análisis de los prerequisitos funcionales incluye las características que debe tener una sociedad para sobrevivir. La ecología, por ejemplo. Una sociedad debe ser capaz de extraer el entorno de lo que necesita para sobrevivir, alimentos, energía, materias primas, sin destruir los recursos naturales, es decir, extraerlos de forma renovable. También hay que tomar en cuenta el comercio, los intercambios culturales, la comunicación y la defensa militar en caso de que se produzcan confrontamientos. La sociedad requiere también un método que regule la relación entre ambos sexos. Esto hace que la población se extienda. Otro requisito es la existencia de un sistema de comunicación adecuado, el lenguaje y las vías de comunicación. Cabe recalcar que sin comunicación no hay sociedad. Además del requisito de un sistema cultural compartido, también es necesario un sistema de valores comunes a nivel individual. Compartir una visión del mundo similar nos permite predecir con un alto grado de precisión lo que piensan los demás, lo cual nos favorece para poder anticiparnos a lo que la sociedad consideraría bueno o malo, y esto nos confiere estabilidad, significado y posibilidad de predicción a las situaciones sociales. Los funcionalistas estructurales también señalan que la sociedad necesita tener un conjunto compartido y articulado de metas. Metas comunes como la felicidad conyugal, el éxito de los hijos y la competencia profesional. Esto confiere un alto grado de cohesión social, es decir, trae armonía. Una sociedad debe regular a sí mismo la expresión afectiva, porque las emociones desenfrenadas constituyen otra fuente de caos. Ciertas emociones son claramente necesarias, por ejemplo, el amor y la lealtad familiar. Son necesarios para asegurar una población adecuada, como ya se dijo anteriormente. Para los funcionalistas estructurales, la sociedad funciona mejor cuando no se precisa la intervención del control externo sobre los actores. Sin embargo, cuando este es necesario, se debe intervenir con los agentes del control social. Sin embargo, lo que mantiene unida a una sociedad no es el papel que juega el poder, es la interacción de partes que se complementan entre sí. El funcionalismo estructural de Talcott Parsons. El sociólogo estadounidense hace su aporte con los 4 imperativos ágil. Una función es un complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción de una o varias necesidades del sistema. Para entender las siglas de este sistema hay que tener en cuenta que está en inglés. Por lo tanto, A sería adaptation, que en español sería adaptación. Todo sistema debe satisfacer las exigencias situacionales externas. Debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. G sería Goal Attainment, que en español sería capacidad para alcanzar metas. Todo sistema debe definir y alcanzar sus metas primordiales. I, que sería Integration, que en español sería integración. Todo sistema debe regular la interacción entre sus partes constituyentes. Debe controlar también la relación entre los 3 imperativos funcionales, A, G, L. L, que vendría de latency, que en español sería latencia, el mantenimiento de patrones. Todo sistema debe proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales que crean y mantienen la motivación. Ahora, esta figura representa el sistema general de acción. Utilicemos nuevamente la analogía del sistema biológico. El sistema de acción que cumple la función de adaptación al ajustarse o transformar al mundo externo. El sistema de la personalidad realiza la función del logro de metas mediante el sistema social. El sistema social se ocuparía de la integración. Finalmente, el sistema cultural cumple la función de proporcionar a los actores los valores y las normas que les motivan para la acción. Parsons hizo el análisis de los sistemas de acción y se convirtió en la mayor fuente de críticas de su obra, ya que no se ocupó de la cuestión del cambio social hasta muy avanzada su carrera. Parsons habla sobre el sistema social, comenzando en el micronivel de la interacción entre ego y alter ego. Un sistema social reducido a sus términos más simples consiste, pues, en la pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí, es decir, un conjunto de personas que comparten. Él utilizó el concepto más complejo de status role como unidad básica del sistema, constituyendo un componente estructural. Se interesó también por los grandes componentes del sistema social, tales como colectividades, las normas y los valores. Determinó una serie de prerequisitos funcionales de todo sistema social. Primero, los sistemas sociales deben estar estructurados de manera que sean compatibles con otros sistemas.
Segundo, el sistema social debe contar con el apoyo de otros sistemas. Esto para satisfacer las necesidades de los actores. Tercero, debe suscitar en sus miembros una participación suficiente. Por otro lado, debe ejercer al menos un cierto control sobre la conducta potencialmente desintegradora si surge un conflicto. Es decir, actuar cuando las cosas vayan mal. Estas normas y valores se internalizan en un proceso efectivo de socialización. Por lo tanto, cuando los actores persiguen sus intereses particulares, en realidad están sirviendo a los intereses generales del conjunto de un sistema. Asimismo, en los sistemas se han desarrollado mecanismos de aprobación, desaprobación, recompensa y castigo. Como buen funcionalista estructural, Parsons distinguía entre 4 estructuras o subsistemas de la sociedad a partir de las funciones. Tomemos en cuenta el esquema ágil nuevamente, pero observemos esta figura. La política realiza la función del logro de metas. El sistema fiduciario, por ejemplo, las escuelas, la familia, cumple la función de la latencia al ocuparse de la transmisión de la cultura, normas y valores. Finalmente, la función de la integración corresponde a la comunidad societal. A pesar de que las estructuras del sistema social eran extremadamente importantes, el sistema cultural era aún más importante. Parsons concebía a la cultura como la principal fuerza, ya que no es simplemente parte del sistema. Este tiene existencia separada, y en él se encuentra un conjunto de conocimientos, símbolos e ideas. La cultura tiene la capacidad de transmitir con facilidad y rapidez de un sistema a otro. Esto permite moverse una persona de un sistema social a otro mediante la difusión de un sistema. Cambio y dinamismo en la teoría parsoniana. En este caso hablaremos sobre la teoría evolucionista. El primer componente de este paradigma era el proceso de diferenciación. A medida que el sistema evoluciona, se van diferenciando nuevos subsistemas. Por ejemplo, la adaptación del ciclo de cambio evolutivo. Los valores cambian con todas las personas y de la misma forma la sociedad. Luego, Parsons analizó una serie de sociedades específicas en el contexto de la evolución de la sociedad primitiva y la sociedad moderna. Pero él no se centraba en lo material. Tomemos por ejemplo el dinero. Él no se centraba en lo material, sino el valor que se le asigna al dinero. Es decir, el dinero es papel, monedas, pero este tiene un valor. Como para hacer un intercambio, al producto le asignamos un valor, la compra y venta. Es este medio de intercambio el que llama la atención a Parsons. No en sí la dimensión materialista, sino la interacción y el valor que se le da al dinero. El funcionalismo estructural de Merton. Robert King Merton fue discípulo de Talcott Parsons y fue quizás el que desarrolló algunos de los enunciados más importantes del estructuralismo funcional. Merton hizo fuertes críticas en base al análisis funcional. Primero, se interesa en la unidad funcional de la sociedad. Sostiene que las creencias, prácticas culturales y sociales estandarizadas son funcionales para la sociedad en su conjunto, pero Merton señalaba que este postulado contradecía lo que ocurría en el mundo real, y era evidente que no toda estructura, costumbre e idea, creencia, etc., cumplía las funciones positivas. El nacionalismo fanático podía ser altamente disfuncional en un mundo en el que se expanden las tendencias de armas nucleares. Entonces, el gran aporte de Merton es analizar a la sociedad desde el punto de vista disfuncional. Una disfunción es un trastorno o alteración en el funcionamiento de una cosa y afecta negativamente en el hecho. Pero para responder la cuestión de que si las funciones sobrepasan las disfunciones, o viceversa, Merton desarrolló el concepto de saldo neto. Es decir, ¿cómo puedo determinar si algo es funcional o disfuncional si tiene ambas partes? Sin embargo, jamás podremos sumar las funciones positivas por un lado y las disfunciones por otro. Determinar objetivamente si las funciones superan a las disfunciones o viceversa es prácticamente imposible. Pero aún así, el saldo neto trata de analizar los pros y contras de los hechos y determinar si algo es funcional o disfuncional. Por ejemplo, la esclavitud fue funcional para los grupos de los blancos poseedores de los esclavos. La esclavitud fue probablemente más funcional para unas unidades sociales y disfuncionales para otras. Merton también introdujo los conceptos de funciones latentes y funciones manifiestas. Las funciones manifiestas son intencionadas, en cambio las funciones latentes son no intencionadas. Retomemos el ejemplo de esclavitud. La función manifiesta de la esclavitud fue el aumento de productividad de la economía del sur, pero cumplió también la función latente de producir una gran infraclase que hizo elevar el estatus social de los sureños blancos, tanto ricos como pobres. Merton especificó que las consecuencias no previstas y las funciones latentes no eran lo mismo. Me dejó entender. En el caso de los esclavos, estaban conscientes que estaban siendo explotados por los señores poderosos que se llenaban de riquezas, pero esta no era su intención. Es decir, no es lo mismo hacer algo inconscientemente que una función latente. En la función latente estás consciente de lo que haces, pero no es tu intención. Merton también toma en cuenta las no funciones, las cuales son irrelevantes para el sistema. Merton sostenía que algunas partes de nuestro sistema social pueden ser eliminadas. Por ejemplo,
Nuestro sistema podría seguir e incluso mejoraría si se eliminara la discriminación que sufren los diversos grupos minoritarios. Merton también toca el término de estructura social y anomía. La anomía se produce cuando hay una disyunción aguda entre las normas y los objetivos culturales y las capacidades socialmente estructurales de los individuos del grupo para obrar de acuerdo con ellos. Una de las principales críticas defiende que el funcionalismo estructural no es válido para tratar cuestiones históricas. Lo definen como ahistórico. Sin embargo, el funcionalismo estructural se desarrolló al menos en parte como reacción al enfoque histórico evolucionista de ciertos antropólogos. El funcionalismo estructural también fue criticado por no poder analizar el proceso del cambio social, y cuando lo hicieron fue desde un punto de vista más revolucionario. Una de las premisas de este capítulo es que la teoría del conflicto puede ser considerada como un desarrollo que se produjo, al menos en parte, como reacción del funcionalismo estructural. Sin embargo, también hay que añadir que la teoría del conflicto tiene otras raíces como la teoría marxista, esto durante la década de los años 50 y 70. Este video fue hecho en base al texto Teoría Sociológica Contemporánea de George Ritzer.